Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional y miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado a la entrevista central de Despierta con CDN. Buenos días, Tobías. Buenos días, Héctor, Yulisa y Nelson, y también los televidentes que siguen todos los días este espacio. Estamos en Navidad todavía, creo. Feliz Navidad también a cada uno de los dominicanos y dominicanas que precisamente tuvimos que esperar más de un año para poder por lo menos disfrutar la Navidad con mayor apertura. Vamos a ver cómo está la Navidad, sí. por la fuerza del... Producción, me tienen una foto que yo le mandé ahí de Leonel. En Navidad, la fuerza del pueblo. Va de camino la foto. No, lo que pasa es que Leonel estaba muy activo el fin de semana. Hasta su cajita estuvo llevando. Sí, el presidente... Ahí está una foto de Leonel con su cajita. Él no cree en esto del gobierno y que va a dar tarjeta y que para no dar caja. No le dan a Leonel tarjeta para que regale. Ahí está de acuerdo contigo, Nelson. Leonel, claro que sí, porque... La metodología de las cajas. Míralo ahí todavía. Eso fue ayer. ¿Dónde fue que me lo mandó Vega, el periodista, en el Seibo? Antes de ayer. Fue antes de ayer. Hasta en una misa estaba Leonel ahí, en el púlpito. Ustedes están en la calle. No, pues tú vas a ver. Ahí te voy a mandar a Leonel también con el cura, dando la misa. Ahí está. Está utilizando una modalidad más discreta y entregando a instituciones, a figuras representativas. A las monjitas. Las monjitas, mira, es una cosa bella. Eso siempre es una foto linda, entregarle caridad a las monjitas. Es que la solidaridad debe ser parte no de un político, sino de todo ciudadano, que entienda que si Dios... Mira todavía a Leonel ahí. Sustituyó al cura. Mira, la caja fue al asilo de ancianos Romelia Salas de Barcelona, en Atomayor. No, bueno, tú te das cuenta, ¿quién está oficiando ahí? ¿Qué sustituyó al cura? Está bien todavía. Hay que recordar que el presidente Fernández incluso dijo hace unos meses que ha estudiado el político o el ciudadano o el líder que no estudia a Jesucristo, su vida, difícilmente pueda lograr conectar con la gente por el nivel de sacrificio que Jesucristo divulgó en todo su accionar. En ese sentido, nosotros entendemos que es parte siempre de lo que ha hecho el presidente Fernández, una parte de su solidaridad. Incluso en su gobierno, el programa Comer es Primero fue parte del eslogan que se dio en los programas sociales que se iniciaron precisamente en los gobiernos del presidente Leonel Fernández como una forma de llevar a las personas que son en niveles de pobreza y de vulnerabilidad, pues la mano del Estado desde el punto de vista de las políticas públicas. Y el presidente Fernández está en la calle desde siempre. Yo digo que en la Fuerza del Pueblo, nosotros que estamos detrás empujando y fortaleciendo el partido, debemos imitar su ejemplo, porque el hombre no descansa. El presidente Fernández no descansa. Cuando no está en una de estas actividades, está en juramentaciones, está en conferencias internacionales, en viajes fuera del país, haciendo juramentaciones, conversatorios, talleres. Es decir, que el presidente Fernández, como líder político, como líder de la nación, es un referente a seguir. No descansa y realmente el que trabaja logra los resultados. Así es que generalmente las personas de éxito logran la meta. ¿De qué se mantiene en este momento la fuerza del pueblo, el presidente Leonel Fernández? El gobierno ha anunciado la cantidad de recursos que requiere llevar solidaridad en Navidad. ¿De dónde salen los recursos, por ejemplo, de la fuerza del pueblo? Mira, en primer lugar, nosotros, cada uno de los dirigentes de la dirección central, de la dirección política, tenemos que hacer un aporte desde el punto de vista mensual, pero también los dirigentes medios, los dirigentes de base. La Junta Central Electoral asigna una partida a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo como partido hace actividades de captación y recaudación de fondos, que no solamente en Navidad, sino de manera permanente, porque los recursos que generalmente asigna la Junta, pues generalmente no dan. Hay aportes de diferentes instituciones que son registrados. Hay que entender que ya nosotros tenemos una ley de partidos y agrupaciones políticas que establece la rendición de cuentas. Incluso la Fuerza del Pueblo, dentro de una de las secretarías que tiene y de los temas que trabajamos en el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, fue precisamente el de recaudación y otro de fiscalización, porque la ley da un mandato a la Junta Central Electoral de crear la Dirección General de Fiscalización, que creo que todavía
no la ha creado. Hasta las elecciones pasadas, la Junta Central Electoral no había creado esa Dirección General de Fiscalización. Tobías, en el Congreso, ahora que le quedarán un par de sesiones, ahora en el resto del año, a los diputados y a los senadores, hay un tema relacionado con el procedimiento, unas diferencias que han surgido dentro de los diputados con diferentes interpretaciones sobre lo ocurrido en la sesión del pasado jueves. Hay algunos diputados que han dado la voz de alerta y dicen que el Código Penal está vivo y que se puede conocer el martes. Alegan que lo que se rechazó en la sesión del jueves fue el informe de la comisión bicameral y no así el proyecto de ley. No sé si Fuerza del Pueblo ya tiene una posición sobre esta diferencia de procedimiento que ha surgido. Bueno, lo que ocurrió la semana pasada fue el jueves, el día jueves, donde nosotros pudimos observar que 34 diputados del Partido Revolucionario Moderno no votaron por la línea que ellos tenían de favorecer el código. Asumo yo que fue una derrota política para lo que era el objetivo de pasar el código. La Fuerza del Pueblo en las votaciones pasadas ha mandado a votar de manera favorable por el código, aún con las diferencias que hay, que no solamente han sido las de las tres causales. En las últimas discusiones se han insertado otros temas que no tienen que ver con las causales y que, como muy bien dijo el obispo Víctor Masalle, que expresó que esas discusiones lo que hacen es confundir para evitar su aprobación, y fue más allá. Dijo que este Congreso, que en definitiva ha sido un Congreso para aprobar préstamo únicamente, que si lo envían con un préstamo, el Código Penal pasa por la rapidez y la urgencia que se le da al tratamiento a los préstamos, sobre todo en este gobierno que ha aprobado casi 30 préstamos. Pero el equivalente a 14.000 millones. Entonces, lo que yo no quisiera es que ocurriese lo que pasó hace alrededor de 4 a 6 años, donde el Congreso, violando lo que le llaman el proceso de formación de las leyes, bajo una discusión como la que tú estás planteando, Héctor, volvió a conocer en otra sesión el código, lo aprobamos. Hubo una institución que fue al Tribunal Constitucional y bajo el entendido de que se completó todo el proceso porque se trabajó en una comisión, volvió a otra, después se le hicieron modificaciones, volvió de nuevo y se cedió el tiempo que debe tener para que perimiera desde el punto de vista de las dos legislaturas, vaya al Tribunal Constitucional y se declare el código completo inconstitucional. Sí, pero la discusión que hay, que la ha instalado inicialmente el Partido Reformista, de que hubo errores del procedimiento, que no necesitaba la 2/3 partes, sino solo una mayoría simple, que es lo que se está alegando y que mañana van a tratar de retomar el tema. Mire, para declararlo de urgencia, como se hizo ese día, yo estuve ahí completamente y tomé un turno porque nosotros queremos código. Y yo soy de los que creo que nosotros debemos unificarnos en las cosas que son en beneficio del país y aquellas que no lo son, pues, y que se inserte en el código, que cualquier institución vaya al Tribunal Constitucional, porque para eso está creado el Tribunal Constitucional. Requiere, porque es una ley orgánica, una mayoría calificada, la declaración, Nelson, para que se declarara de emergencia o de urgencia y se aprobara en la misma sesión en 2 legislaturas consecutivas. Eso pasó. Luego, cuando se procedieron a votar uno por uno las modificaciones, que eran 21 modificaciones, el PRM tenía mayoría para tumbar las votaciones de las modificaciones, que esas modificaciones sí no necesitaban una mayoría calificada, pero votar el informe y votar el proyecto de ley del código requiere la misma votación, porque al ser una ley orgánica, el informe implica que si votamos por el informe, inmediatamente pasamos a votar por el proyecto de ley del Código Penal. Entonces, ambas requieren una mayoría calificada. 34 del PRM. Sí, en total de los que estábamos ahí presentes, que yo observé, 34 del PRM, 41 en total, porque hubo personas que estaban ahí que no se registraron, otros se registraron y no votaron,
y otros votaron que sí y otros votaron que no. Es decir, de los que estábamos presentes, porque al final el 66% de la mayoría calificada se establece de los que estamos presentes. El que estuvo ahí y no se registró para fines de contabilidad no estaba presente. Tú dices todavía que lo que más aprueba ese Congreso, la Cámara de Diputados en particular, son préstamos. Ambas cámaras, porque la que preside la Comisión de Hacienda, que estaba en la Cámara de Diputados, ahora la preside en el Senado, y vi hace 2 semanas que quería meter un informe de un préstamo sin tener la firma mayoritaria, es decir, que tienen una agilidad para meter los préstamos que antes lo atacaban. Es decir, pero hasta violando el procedimiento, no sé si ustedes lo leyeron en un periódico, que iba tan rápido que quería meter un informe sin... Y el senador Bauta le llamó la atención. Déjame quedarme con los diputados, porque en estos días yo dije que el Senado parece un sello gomígrafo y a mi amigo presidente del Senado no le gustó la expresión. Entonces me quedo con los diputados. Ustedes los marcan, pero van el préstamo. Pero proyectos trascendentes para el futuro de la nación no pasan. Por ejemplo, la extinción de dominio. Cuando yo fui, que fue el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos ahí, que es el encargado, el embajador propiamente dicho, y se pronunció a favor de la extinción de dominio, yo dije, ya va a pasar, porque aquí la embajada todavía tiene su fuerza y parece que eso se está empantanado todavía. Sí, mire, este Congreso solo ha servido para aprobar préstamos. Da pena que llegaran 121 diputados nuevos con mucho ímpetu, mucha energía, con aporte, pero no tengamos código procesal penal o código penal, ley de extinción de dominio, que hay muchos conflictos que hay que resolver ahí, la ley de ordenamiento territorial, el código civil, el código procesal civil, la ley de planificaciones únicas. Es decir, una serie de leyes que se requieren en la República Dominicana. Sin embargo, toda la semana a nosotros se nos convoca, creo que mañana estamos convocados para otro préstamo y nos preparamos para que el año que viene el presupuesto con un déficit de un 3 y pico % va a haber que aprobar 4.900 millones de dólares más a los 14.000. Pero eso no se expresa en normativas importantes que requiere la República Dominicana, que yo digo que los que ayer tocaban la guitarra y hoy tocan el violín con el tema de los préstamos se han quemado en cero. Más que sello gomígrafo, como ellos decían del Congreso anterior, este gobierno, estoy hablando a nivel legislativo, del PRM, es una fotocopia, un papel, una copia a carbón de mala calidad, como dijo nuestro colega Bauta Rojas, que dijo que anteriormente ellos decían que era un sello gomígrafo y hoy es una fotocopia de muy mala calidad, porque 121 diputados nuevos que han ido a trabajar lo convocan lamentablemente para una agenda martes, miércoles y jueves de préstamo, un festival de préstamo. Tobías, dime qué ha hecho el Congreso en este periodo que recién ya termina o está próximo a terminar. Se han aprobado varios préstamos que estaban contenidos en el presupuesto. 29 préstamos. Que por cierto, en el momento que esos préstamos se contenían en el presupuesto, la oposición no los objetó. Y si se aprueban en el presupuesto, entonces luego tienen que aprobarlo en el hemiciclo, porque obviamente los aprobaron previamente. Y me sorprende ver cómo critican en el momento que hay que aprobar préstamos, pero cuando se les presenta general todos los préstamos que van a aprobar en el año, entonces ahí todos pasan el presupuesto como si aprobaran sin leer. Y esa es la percepción que uno tiene cuando uno ve la ambivalencia de que lo aprueban cuando están todos en, digamos que conglomerados en el presupuesto general del año, pero no los quieren aprobar cuando lo presentan uno a uno. Mira, es que el presupuesto de ingresos y gastos, ¿verdad?, como ley general del Estado, tiene listado los préstamos o debe tener listado los préstamos para el año siguiente. Primero se aprueba el presupuesto, que tiene una fecha límite por la Constitución. En esa ley de ingresos y gastos que se aprueba, están listados los préstamos. Correcto. Los préstamos vienen después, porque cada préstamo tiene un contrato financiero y un contrato comercial. Pero ¿por qué no lo que va a la Cámara, lo que va al Congreso es el contrato financiero de endeudamiento, de préstamo. Pero ¿por qué no lo objetan en ese momento? No, se objeta en las discusiones del presupuesto, se objetan, y también se objeta cuando pasa cada uno en la agenda. Pero en el presupuesto pasa. Bueno, porque el presupuesto, Yulisa,
obligatoriamente tiene que pasar. ¿Y por qué te digo obligatoriamente? Es un mandato de la Constitución que el presupuesto de ingresos y gastos como una herramienta de desarrollo, si no pasa el presupuesto, Yulisa, el país no tuviese recursos para educación, para salud, para medio ambiente, para vivienda. Y si no se aprueba, tú sabes qué dice, la misma Constitución dice el mecanismo sobre el cual el presupuesto anterior entra en vigencia para el próximo año. Es decir, que aún no se apruebe. Entonces es pataleo lo de los diputados, porque entonces hagan lo que tienen que hacer cuando se está discutiendo el presupuesto y no utilicen discusiones que parecerían ser políticas. Lo que te estoy haciendo es quizás una reflexión de mi parte para que tú nos ayudes a entender por qué sucede. Porque parecería que cuando lo presentan en el presupuesto de manera consolidada, a los diputados, tal vez no sea tu caso, pero muchos diputados ni siquiera lo leen y simplemente no levantan la mano, porque en el Congreso ya no se levanta la mano, aprueban con un botón, punchan con el dedo, pero quieren utilizarlo como arma política cuando se presentan uno a uno y saben que ya lo aprobaron de manera consolidada en el presupuesto general. Mira, lo primero es que nosotros desde la Fuerza del Pueblo lo que entendemos, no estamos opuestos per se, como decía el director de la DGC, a los préstamos. Lo que estamos opuestos es que se tomen préstamos que no dejen una impronta, que no dejen un legado, que no avancen en la solución de un problema de la República Dominicana. Tú sabes, de los 14.000 millones de dólares de préstamos que nosotros hemos tomado de esta gestión del PRM, ¿para qué han servido? Hubo uno de 100 millones, ¿tú sabes para qué? Para convertir 40 centros a Politécnico y dar cursos de Infotec. ¿Tú crees que la República Dominicana tiene que ir a los mercados internacionales para convertir 40 escuelas de media, de bachillerato a Infotec, es decir, a Politécnico, y dar cursos de Infotec? Si esa es la función del Infotec. Sí, se tomó un préstamo para eso, pero se tomó un préstamo para comprar bombillas de LED de bajo consumo para instalarla en los municipios, función que es de la alcaldía, pero se tomó 180 millones de dólares para reparar escaleras, vagones del metro, pero no te va a expandir una línea adicional del metro. ¿Tú crees que la República Dominicana no tiene la capacidad para darle mantenimiento al metro de manera que no tenga que ir a los mercados internacionales? Se cogió un préstamo de 150 millones de dólares para un tema fitosanitario del Ministerio de Agricultura. ¿Qué dejará eso? Se tomaron 115 millones de dólares para dos programas que no van a beneficiar al país, y yo tomo un turno, que es el de la televisión digital terrestre, donde esa inversión lo que va a hacer es a convertir los transmisores análogo a digital, pero la gente va a seguir con su televisor análogo, es decir, se le va a poner una cajita convertidora de análogo a digital, y lo que va a hacer digital es la recepción. Pero déjame hacerte no va a beneficiarse de, como se hizo en México, que se subsidió 13.7 millones de televisores en Smart TV, y el pueblo, es decir, las personas que están en el primer y el segundo quintil, lograron entrar a la era digital. ¿Quién se beneficiaba de esa inversión? Entonces la otra fue, de ese mismo componente, llevar conectividad de banda ancha a través de fibra óptica a través de las empresas que están. Sin embargo, cuando se le vaya a desconectar una línea a esa gente pobre que no tiene forma de que las empresas privadas lleguen y le pongan un plan de tarifa y le corten el servicio, ahí viene una alianza público-privada, ahí viene un fideicomiso, y entonces esa inversión, que fueron 115 millones de dólares, finalmente no se beneficia el ciudadano de a pie. No sé si me entiendes, sí. Déjame hacerte una la calidad de ese préstamo debe ir enfocada a una necesidad. Si tú me dijeras, por ejemplo, el monorriel de Santiago, el metro, el tren que va de aquí, pero te puedo decir que se tomaron 150 millones de dólares, Yulisa, para el puerto de Manzanillo. Y el gobierno anunció que eso va a ser alianza público-privada, que va a haber un fideicomiso. Entonces, el gobierno va a invertir
150 millones de dólares y después se lo va a dar al sector privado. ¿Qué va a invertir Pero el lo sector privado? aprueban en el presupuesto. ¿Qué sucede en las comisiones de discusión del área de finanzas, donde se supone que tiene, o la de contrato, donde se supone que tienen que llegar todo eso? La comisión de Hacienda. Contrato la presido yo. ¿Qué sucede con la comisión de Hacienda cuando se lleva la justificación o la calidad, como tú dices, de cada uno de esos préstamos? ¿Se están tomando préstamos superfluos o simplemente se está enmascarando con una supuesta necesidad, un préstamo que tal vez se va a utilizar en algo que no es necesario o simplemente en otra cosa? No, mira, en la comisión de Hacienda es que maneja esos préstamos. Yo he tenido una crítica constante con el tema del manejo que da el Congreso a los préstamos. Yo soy de los que entiendo a nivel particular que cuando llega un préstamo al Congreso, el contrato financiero debe ir a la Comisión de Hacienda y el contrato comercial, que es el que detalla si es de construcción, debe ir a obras públicas. Si es de un hospital, debe ir a salud. Si es de medio ambiente, debe ir a medio ambiente. Y eso no se da. No, porque es rápido que lo pasan. En esta gestión ya tuviste que una senadora quiso meter un informe sin tener la firma y sin tener mayoría, violando. Es rápido que van con estos préstamos. Es decir, no hay forma de que se paralicen. Entonces, ese mecanismo de endeudamiento al final, Yulisa, va a lograr que nosotros caigamos en un default, como ocurrió con Puerto Rico. Señores, si usted en su casa, lleve el ejemplo a su casa, si usted en su casa para hacer un contén, una acera, tiene que coger un préstamo para todo lo que va a hacer en la casa, al final va a llegar un momento que usted no va a tener capacidad de pagar esos empréstitos. ¿Y quiénes lo sufren? Las próximas generaciones. Tobías, la ley de tránsito, ¿qué le falta para su cabal cumplimiento, aplicación? Voluntad para que tenga política. El impacto. Tú le has dado seguimiento, no solamente era el autor, sino que le has dado seguimiento a su aplicación. ¿Qué es lo que falta? Que la voluntad política que se expresó, y de todo el país, porque no solamente fue una voluntad política, y todos los voceros de los diputados del PRM, del PRD, del Reformista, del PLD, todavía no estaba constituida la Fuerza del Pueblo, votaron, incluso me designaron a mí como el fiscalizador de esa ley. Esa voluntad política se dio porque hicimos consenso con todo el país, con los transportistas, con los motoconchistas, con el CONE, la IRD, los navieros, los importadores, todo el mundo quería esa ley. Aunque no hacía alguno de los funcionarios, porque tú sabes que esa ley eliminó varias instituciones y solamente dejó una, la dirección ejecutiva del Intran. Muchos de ellos no querían perder sus puestos, como finalmente ocurrió. Pero ya tenemos ley. El país entero tenía una alta expectativa. Nosotros, como presidente de la Comisión de Obras Públicas y autor y proponente de la ley, más 15 diputados que nos pasamos 5 años y pico, más de 4.000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisiones, hicimos vistas públicas, recorrimos el país en conversatorios con todos los sectores. Tenemos ley, pero yo he visto en este gobierno una contrarreforma porque la ley 6317 establece las competencias de todas las instituciones. ¿Qué hace el Intran desde el punto de vista de establecer las políticas públicas, órganos reguladores? ¿Qué hace la DGCET como contrapeso y fiscalizador de las vías públicas? ¿Qué hacen los ayuntamientos, las alcaldías? ¿Qué hace la Procuraduría? ¿Qué hace la Justicia? Y sobre todo, ¿qué hacíamos con la OPRE y con la ONSA? Que como operadores del Estado, en el artículo 356, la ley 6317 le ordenaba al Estado que lo convirtiera en empresas del Estado, no oficinas como tal cual están en el día de hoy. Y en la OPRE desagregar o separar las funciones de planificación, diseño, construcción y mantenimiento de sistemas de transporte masivo, colectivo, porque esa ley apuesta a la masificación y a la colectivización del transporte, y la parte operadora se constituyera una empresa del Estado para dar el servicio y que el Intran regulara tanto a la ONSA y a la OPRE, la parte operadora, convertida en empresa del Estado, tal cual está ET, Seguro Banreserva, el Banco Reserva, que son instituciones privadas del Estado, como regula a las demás instituciones privadas. Pero nosotros vimos un decreto creando la Oficina de Movilidad Urbana e Interurbana Sostenible, que vía la Presidencia de la República desde el Palacio está diseñando, planificando, construyendo, dando mantenimiento y operando, quitándole funciones a las que ya la ley otorgaba. Eso es una contrarreforma, eso es echar para atrás 20 años de trabajo y lo que pasó en el Congreso para aprobar esa ley.
Bueno, eso en cuanto a la ley, la 6317, ¿verdad? Correcto. Una contrarreforma. Pero en la realidad, en las grandes urbes, Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, explosionó, como dice un amigo. Colapsó. Colapsó. Yo estoy buscando algo. Es muy poco. El presidente Abinader viaja mucho en helicóptero, por eso tiene esa agenda de provincia. Es que es lamentable que, que muchos de los ministros de Obras Públicas viajan en helicóptero y a veces no se dan cuenta de la necesidad de asfaltado. El presidente sobrevuela la ciudad prácticamente un par de veces a diario y él debe darse cuenta de arriba lo que está pasando abajo. De manera concreta, práctica, ¿qué es lo que ha pasado? Es que hay muchas ferias de vehículos y meten 12,000 y 15,000 vehículos todos los años. Sin sacar ninguna chatarra. Exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pero realmente no se puede vivir como se está viviendo en Santo Domingo con el problema del tránsito. El presidente, yo no voy a decir que fracasó, pero por lo menos en esa materia de las soluciones viales no ha hecho gran cosa. Ha ocurrido de todo, Nelson. Primero, es correcto que cada año nosotros tenemos unas ferias de vehículos que logran que al final de año el parque vehicular aumente de un 4 a un 7% anual. Pero las carreteras, los túneles, los elevados, las vías no aumentan en esa misma proporción. Por otro lado, nosotros tenemos un sistema de transporte público deficiente, colapsado, caótico, con vehículos en mal estado, a un precio, a una tarifa muy alta, y no se ha dado la colectivización y la masificación del transporte. Nosotros requerimos una planificación a mediano y a largo plazo de más líneas de metro, de más trenes, de más monorriel, de más tranvía, y que rutas alimentadoras que conecten a esas rutas troncales permitan un transporte integral, es decir, lo que se llama la integración técnica, operativa y tarifaria, que tú con una tarjeta, así como te montas en el teleférico con esa misma tarjeta y con ese mismo pago, bajes al metro y luego cojas un autobús, un BRT de la ONSA ya convertida en empresa, que no se ha hecho, y hasta puedas montarte en un taxi del sector privado y puedas aprovechar ese pasaje. Esa es la apuesta de esa ley. Pero también estamos viendo en el Distrito Nacional un gran desorden, una gran improvisación. Aquí se cambiaron de vías en la pandemia y se hicieron estudios, y cuando toda la gente vino a salir, ahora nosotros tenemos un caos en el Distrito Nacional con estos cambios de vías que son importantes y la ley lo ordena, pero tiene que ser bajo un plan de movilidad donde las alcaldías junto con el Intran y la DGC determinen bajo estudios de tráfico desde dónde la gente se desplaza y hacia dónde. Y basado en ese estudio de tráfico, saber cuáles vías cambian de sentido, cuáles son de un solo sentido, cómo se diseñan pares viales. Por ejemplo, yo he estado escuchando un par vial en la Churchill con Lincoln, y eso es improcedente, porque ya cuando yo fui director de tránsito nos dimos cuenta que no funciona, porque los pares viales, el origen y el destino debe ser el mismo. Y la Lincoln corta en la Lira ahí, y gran parte del tráfico, más del 40%, se desvía hacia la Kennedy, hacia la parte noreste de la Kennedy, y no termina hacia la Kennedy. Pero luego sigue los próceres bajando a la Luperón. Aquí nosotros la única vía que viene norte-sur, sur-norte, es la hermana Mirabal, que empalma con la Máximo Gómez y lleva al Malecón, pero la mayoría de las vías de aquí cortan en diferentes puntos, lo que dificulta establecer un par vial. Pero también está el tema, Nelson, de la fiscalización. Aquí nosotros tenemos que la DGC tiene que fiscalizar, y que por favor al director de la DGC, por más que lo quieran justificar, que lo vi la semana pasada, no justifiquen los agentes de la DGC debajo de los semáforos. Solamente procede, oiga, cuando hay un conflicto en la intersección, cuando va a pasar una persona autorizada como VIP, como el presidente de la República, o los que estén definidos. Cuando la luz se va, no aparecen. Cuando la energía no está, o está averiado el semáforo, ahí procedería, pero el agente tiene que ponerse, en caso de que se ponga, si la tecnología no está, porque ya nosotros tenemos un centro inteligente de control de tráfico en el Boulevard de la 27, que conecta con fibra óptica y con cámaras 360 intersecciones. Entonces, no es posible que la Churchill con 27, que tiene por un lado 10 carriles y por el otro lado 8 carriles, un agente de la DGC o dos van a controlar mejor un sistema que determine el volumen vehicular y asigna los tiempos
de manera dinámica. La gente debe estar o después del semáforo para fiscalizar que se fue en rojo, o antes del semáforo para fiscalizar la línea de peatón, el paso de peatón, la cebra. Pero un agente debajo del semáforo incluso rompe con el sincronismo, lo que se llama la onda de verde. No sé si en la Churchill ustedes han visto que puede coger ondas de verde, ¿verdad? Hasta la Kennedy. Cuando tú insertas un agente en la DGC, te rompe esa inteligencia. Sí. No sé si me entienden. Es decir, no, aquí hay que establecer una política conjunta entre el Intran, la DGC, los ayuntamientos y ahora esta nueva oficina que han creado en contra de la ley que se llama la Oficina de Movilidad Sostenible. Yo sé que usted sabe de eso. La voluntad política debe venir del presidente de la República. Señor Yo presidente, dije que la voluntad política era la que resolvía el problema. Señor presidente, está desbordado totalmente. Hay un desbordado. Caos. Incluso los funcionarios, por ejemplo, mi amigo de Digna Ascensión. Cada quien está por su lado. Él quiere marcharle a la Plaza de la Bandera 27 con Isabel Aguiar y quiere meter un carril más sur-norte por la Luperón. Eso estaba desde el corredor Duarte 1 y del corredor Duarte 2. No, pero ahí hay un problema de Odebrecht, pero él no ha hecho nada. Pero eso procede, conectar a la 6 de noviembre y evitar en la Plaza de la Bandera, que lo que hay que quitarle una parte de esa rotonda, yo lo que hago es que me río ya, que a mí me toca y se tranca por las 4 costados, no se avanza. Rotonda de Intet, ahí cerca donde yo me crié, ¿verdad? De los jardines, no procede, ya las rotondas no son parte de soluciones viales. Desde el tiempo de Balaguer se venía ahí procede un paso a desnivel en ambos sentidos. Aquí el trébol de la Luperón con Kennedy. Ahora yo no sé qué es lo que le entapona para los ríos. Y otro paso a desnivel en la República de Colombia, allá con la Pérez Ricard y con la Jacobo Masluta, porque la República de Colombia se ha convertido en un caos. Hay un reportaje en el Caribe hoy, el caos, pandemonium, dice la periodista del kilómetro 9. Ahí hay un embudo y dice el ministro de Obras Públicas que él tiene contemplado quitar el peatonal para hacer carriles expresos, para que tú te vayas de la capital. Quitar el peatonal. ¿Eso es dónde? En el 9. En el 9. Quitar el peatonal y para hacer los carriles, pero es un lío. Incluso... Pues mire, yo he visto de manera rápida, sin ser un técnico especializado ni hacer el estudio, que lo que hay que aprovechar el carril del puente, del centro, sin quitar el peatonal, y coger esa parte para liberar 2 carriles y evitar que los que vengan de abajo de la Luperón, sí, que entran a donde está la parada del 9, sí, entran y hacen el tapón, y todo ese tapón se devuelve hacia atrás, bueno, hacia los próceres. Ahí está, dice el Caribe. Exacto. Pasan años y persiste el caos del 9. Cuando usted haga eso sin quitar el peatonal, porque entonces estamos quitando las vías, es un problema que tiene Obras Públicas, que muchas veces diseña la vía pensando nada más en los vehículos, y las vías se diseñan pensando en el peatón y en el pasajero. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr que la gente del lado de Herrera pase a la zona de Los Ríos, por ejemplo, si no es con ese puente peatonal? Ahora, mi entendimiento es que liberando esos 2 carriles en la parte del puente seco, tú logras resolver el problema y proyectar hacia el lado del 9 para que los vehículos que vienen debajo de la Luperón no afecten el entaponamiento. Después que tú pasas el 9,5 ya se libera. Entonces, sin embargo, todo ese entaponamiento se refleja y hasta la Churchill. Y el que viene de abajo, del sur, hacia Arroyo Hondo, hacia los ríos, hacia los próceres, tiene que meterse a los jardines, se mete a los próceres, y es un desorden, un pandemonio de 5 de la tarde a 8 de la noche por el entaponamiento que se da en el 9. Y buscando todo el mundo llegar a su casa temprano. Eso no hay que... Usted puede coger un helicóptero y se pone arriba y se va a dar cuenta que liberando el carril del centro te permite tener 2 espacios más, y proyectando la vía que viene de la Núñez de Cáceres hacia donde está la parada, evitando que los vehículos que dan la vuelta sigan por debajo. Con eso, solución simple, sin quitar el puente peatonal, resolvemos en el 9,5. Bueno, que hagan el estudio y se darán cuenta. Terminamos, Tobías. Déjame decir algo a favor de los agentes de la DGC, antiguamente. Eso cogen lucha también. Eso sudan. Todo el mundo le echa la culpa. Dicen que son los paticos feos, pero son los que están cogiendo sol, sereno, lluvia, sí, insultos
Y a veces la violencia de la gente que con sus problemas económicos y de todo tipo entienden y de manera muy, no solamente violatoria a la ley, irrespetuosa, le marchan, como dice la gente, a un oficial del tránsito, ellos no tienen la culpa. Donde esa persona está para viabilizar, fiscalizar, y cuando usted viola la ley, sancionarlo, ponerle su multa. Esa es la función, es una policía preventiva. Parte de la culpa la tiene Percep después del ICNE y van subiendo. Sí. Los AMETA al final hacen lo que le ordenan, ¿no? Ellos no trazan políticas. Sí, el problema es que la mentalidad de quien va casi siempre tienen la misma mentalidad. Mira, yo supe de un exdirector de la MEC que dijo que los agentes tienen que como quiera estar en los semáforos, porque si no están, entonces la institución desaparece y le quitan el presupuesto. No, hubo una vez que quitaron a todos los agentes y dejó los semáforos funcionando y la ciudadanía lo aplaudió. Dios. Déjalo hasta ahí, Tobías, ya no, sí, déjaselo ya. de ese tamaño ya. No, y además la vestimenta, póngale pantaloncito corto y ropa ligera. No, porque miren, si la gente... Es que no cuestan lo mismo. Nelson, si la ciudadanía está reclamando que quiten los agentes debajo de los semáforos, que este es el único país que ocurre eso, por algo es, con solamente esa medida, sube punto el gobierno, con solamente esa medida. Gracias, déjalo Tobías ahí, Tobías, no lo maltraten más, déjalo hasta ahí. Diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Felicidades. Feliz Navidad. En esta temporada.